¿Qué es idolatría religiosa según la Biblia? Es todo acto de tratar de recrear lo divino por imágenes hechas por manos de hombres principalmente, pero también adorar animales o personas, pensando que a través de ellas tendremos contacto con Elohim Padre o Hijo, o incluso con ángeles. Es lo más usado en todo tipo de religiones, sin importar si creen o no en la Biblia. ¿Por qué Elohim prohíbe claramente en el segundo mandamiento esta práctica? Básicamente porque corrompe la mente pensando que se puede encerrar lo eterno e infinito dentro de algo temporal y limitado por la materia. Esto además genera una poderosa fuerza de superstición que genera una fascinación, haciendo que las personas tergiversen la idea de lo eterno y terminen orando a figuras sin vida que no pueden ver, sentir o escuchar. La oración es una de las formas más profundas de adoración, ya que reconoce el poder divino del ser a quien se está orando. La idolatría confunde la mente y genera toda clase de corrupción en el corazón. Jeremías 10:14. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento, todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son las imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. En la modernidad hay un ídolo religioso que es dominante sobre todo en el occidente, y esto tuvo sus orígenes mucho antes que Yahshua fuera asesinado y resucitara hace casi 2000 años. Fue el emperador Constantino quien le dio su entrada dentro de la cristiandad imperial en el año 312. Este emperador, un auténtico idólatra adorador del sol inspirado por una visión o sueño de una forma de cruz con un mensaje de conquistar con esta señal, se ayudó en su estrategia para declararse único emperador de Roma. Hasta ese momento cualquiera que fuera seguidor del Mesías o profesara la fe en forma pública era ilegal. Entonces, para unificar más el imperio, legalizó la religión cristiana relacionada con el Mesías. Así tomar control de una religión creciente en número de adeptos. La cruz pasó de entonces de ser una adoración exclusiva de paganos a ser símbolo de la fe romana imperial. Ningún seguidor o apóstol verdadero del Mesías de los primeros siglos hubiese siquiera pensado usar este ídolo como símbolo de su fe. De hecho, la palabra que se traduce como cruz en la Biblia proviene del griego stauros, que significa primeramente palo recto o estaca, y otro término griego es xulón, que significa madero. De este modo, ni siquiera se podría comprobar que fue una cruz el dispositivo usado para asesinar al Mesías. En cualquier modo, nadie hubiera pensado en adorar el dispositivo con que fue ejecutado Yahshua, hasta que el emperador romano Constantino exaltó este símbolo y luego los líderes de la iglesia romana lo volvieron símbolo de fe que realmente es un sello de conquista. Como es costumbre, la idolatría hace pensar que podemos minimizar la presencia del Eterno. Es como si lo pusiéramos bajo nuestro control y no lo contrario. Es por eso que se debe exponer de una manera directa este enemigo de nuestra fe. Hechos 17, 29 al 31. Siendo pues linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres, como el caso de Constantino. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por Yahshua, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya, hasta una próxima.